Bueno, muy bien. Eh, Antes de iniciar, les informo pues, que este webinar va a ser grabado. La finalidad de esta grabación es poder hacerles llegar después de finalizado el evento, pues dicha grabación para que ustedes la puedan visualizar más adelante. Si alguno de ustedes no se encuentra de acuerdo con este proceso de grabación, pues me gustaría que lo informara eh, para que quede el registro, la constancia de esta solicitud. Bueno, muy bien. Entonces, pues les damos la bienvenida a este webinar que, como les dije, toca el tema del manejo de la propiedad intelectual en las instituciones de educación superior como un tema importante que debemos tener en cuenta, sobre todo para los procesos asociados a los temas de investigación en estas instituciones. Nuestro conferencista es el ingeniero Eddie Manotas, es coordinador de búsqueda e inteligencia competitiva. Tiene un título de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2008. Tiene un título como especialista en gestión de la innovación tecnológica. Gestión de la innovación tecnológica de la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 2014 y actualmente cursa estudios de Derecho en la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, también en Medellín. Se vinculó como asociado en los procesos de análisis de patentabilidad, redacción y trámites de patentes en las empresas en Olarte Maure, y en el 2016 asume la coordinación del área de búsqueda e inteligencia competitiva y la función como técnico asociado en la dirección de innovación, protección y transferencia. Entonces, digamos que es una persona que tiene mucha experiencia en este tema y que esperamos pues poder aprender todo lo que nos pueda ofrecer. Y pues ya lo dejaré para que él inicie y pues diré las pautas de cómo quiere pues que manejemos la charla. Tenemos chat y tenemos, pues pueden ser también preguntas en vivo, no sé, ya dependerá pues, del ingeniero como tal. Entonces, Eddie, pues te dejo con el grupo. Muchas gracias, José. Muy buenos días a todos. Primero, pues agradecerles por esta oportunidad, este espacio para poder compartir un poco de los conocimientos que pueda yo tener en asuntos de propiedad intelectual y en gestión de propiedad intelectual en particular, que es quizás la temática general que vamos a compartir o discutir el día de hoy. También este espacio que le abren a Olarte Moure para poder compartir con ustedes nuestra experiencia. Yo quisiera inicialmente robarme 1 o 2 minutos para compartirle un poco de quién es Olarte Moure o qué es Olarte Moure. Nosotros somos una firma de propiedad intelectual radicada principalmente en Bogotá. Sin embargo, tenemos sedes en 5 ciudades. Bogotá, como les dije, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y recientemente en Cali. Y además tenemos una sede en Tokio, en Japón. Olarte Moure es un equipo de más de 150 personas integrado por profesionales de distintas áreas, no solamente abogados como se tendería a pensar exclusivamente cuando uno habla de propiedad intelectual, ¿cierto? Somos una firma conformada por... disculpe un segundo. Por profesionales en distintas áreas, como ingenieros o ingenieros mecánicos en el caso mío, ingenieros químicos, farmacéuticos, ingenieros aeronáuticos y demás. Trabajamos en distintas frentes del área del conocimiento tecnológico, es decir, no solamente en farmacéuticas, que es como convencionalmente se tiende a pensar cuando uno habla de propiedad intelectual. Sí tenemos un gran frente de trabajo en farmacéuticas, pero trabajamos con distintas organizaciones en distintas áreas de conocimiento y también con organizaciones que se dedican exclusivamente a temas de I+D, como son distintos centros de desarrollo del país. Y particularmente también se nos conoce corrientemente como una firma o la firma de las universidades, porque tenemos gran parte de las universidades del país, tanto públicas como privadas, trabajan o tienen algún trabajo con Olarte Moure. Y, por ejemplo, podemos ver algunas universidades de la costa Caribe con las cuales tenemos la oportunidad y la fortuna de trabajar.
esperamos prontamente comenzar a trabajar también con la Corporación Americana, sobra decirlo. Y todo esto precisamente para también hacer un preámbulo, un primer ingreso cuando uno habla de propiedad intelectual. Corrientemente se tiende a pensar que la propiedad intelectual es algo que solamente es para organizaciones privadas, empresas, muy seguramente se tiende a pensar en farmacéuticas o de pronto empresas dedicadas a ciertas áreas tecnológicas como o mal denominadas high-tech. Lo cierto es que la propiedad intelectual está inmersa en cualquier organización, indiferente de su actuar comercial. Lo único que se requiere es un tema de desarrollo de tecnologías, que ya vamos a ver más adelante, o desarrollo de algunos activos de conocimiento. Olarte Moure como tal también se dedica a distintas frentes, muchos de ellos de propiedad intelectual, y también se dedica a lo que es denominado derecho de la competencia, competencia desleal y prácticas siempre de ellas relacionadas en un asunto u otro con empresas de conocimiento o temas que involucren propiedad intelectual en alto nivel. Bueno, ya pasando más adelante, quisiera comenzar por esta parte. Cuando hablamos de creaciones del intelecto, normalmente estamos hablando son de todos aquellos productos, servicios e información estructurada que generen algún valor para la organización. Normalmente, cuando hablamos de ese valor, estamos hablando de ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque finalmente cuando uno genera un producto o un servicio, lo que está buscando es diferenciarse, generar un diferencial versus a su competencia o en el mercado en el cual uno interactúa, en aras a poder tener una ventaja o una razón por la cual el cliente o es interesado en lo que yo produzco, venga a mí y pueda distinguirme de los demás. Entonces, es importante tener eso presente porque en ese punto es que gira la propiedad intelectual. En ese punto, o esa es la razón de ser de la propiedad intelectual. Pero muchas veces se preguntarán ustedes, bueno, ¿y una universidad por qué necesitará elementos de propiedad intelectual? Y básicamente esa respuesta está dada en esto. Hasta hace poco, y puedo decir hace poco por la historia, la gran historia que tienen las universidades, a las universidades se les veía como centros de formación y ese era su fin, en muchos casos único. Era el tema de formar profesionales para que fuesen o salieran a la industria o al mercado en aras allá en ese mercado, hacer un uso de ese conocimiento adquirido en las universidades. Sin embargo, recientemente, como les digo, aunque ya pues, podríamos hablar de hace unos 20 años, a las universidades se les está pidiendo o se les exige, bien sea por voluntad o impuesta, la práctica en otros dos frentes, o generar o trascender más allá de la formación. Y es por eso que se puede hablar mucho de la triple hélice de la innovación o la triple hélice, donde hablamos de las universidades, empresa-estado, el relacionamiento. Si se dan cuenta, se les ha pedido que hagan investigación e innovación, que sigan haciendo esa capacitación de personal y ese desarrollo humano, pero se les exige recientemente mucho el asunto de investigación e innovación. Es decir, ya no solamente es formación, sino que también tienen que trascender a la generación de conocimiento y la generación de tecnologías. Antes se aportaban los conocimientos para que posteriormente se generara la tecnología. Ya se les pide que no solamente queden en el punto de aportar, sino que generen tecnologías. Y esto conlleva, obviamente, en esa generación de conocimiento y generación de tecnologías, ha implicado que en la universidad nazca o se genere otro frente que es la parte de la transferencia y explotación del conocimiento. Es decir, generamos la tecnología, pero además tenemos que llevarla, exteriorizarla de la universidad. Y por ello es necesario hacer la transferencia de tecnología, que a su vez conlleva a que las universidades generen unas capacidades o tengan unos recursos para esos fines. Fines como cuáles, como la consultoría y desarrollo de innovación, es decir, asesorar a otras organizaciones en los temas de generación de tecnología e innovación, la comercialización de sus propios desarrollos. Muy recientemente también hablamos ya de la creación de empresas de base tecnológica o las famosas spin-off por parte de las universidades, y el tema obviamente de movilidad de profesores e investigadores al sector industrial. Y es
como lo que podríamos decir aquí, los servicios de extensión. Todas estas nuevas capacidades que se enmarcan dentro de lo que es la transferencia y la explotación del conocimiento, a su vez tienen implícitos asuntos de propiedad intelectual. Y es allí donde surge la importancia de por qué las universidades tienen que saber cómo gestionar y cómo hacer un uso adecuado de los activos de propiedad intelectual que generen, bien sean propios o pues propios o con un tercero o que utilicen de un tercero. Entonces, teniendo presente que las universidades también generan esos nuevos productos o servicios y que ellos tienen inmerso un tema de ventaja competitiva de por sí, es decir, con la mera creación del producto o servicio, entonces la pregunta es, bueno, ¿y la propiedad intelectual qué suma allí? Y es lo siguiente, cuando se genera un nuevo producto o servicio, temporalmente podemos tener la ventaja competitiva. Temporalmente, ¿por qué? Porque todos sabemos que más demoramos nosotros generando un nuevo producto o servicio, sacándolo al mercado, que lo que se demora algunos actores del mercado en copiar el producto o quizás hasta superarlo. Es decir, esa ventaja va a ser transitoria. Mientras que si a ese producto o servicio lo blindamos o le incorporamos derechos de propiedad intelectual, lo que se hace es blindar a ese producto o servicio para que esa ventaja competitiva ya no sea transitoria o temporal o mientras me copian, sino que yo ya tengo unos derechos por los cuales yo puedo exigir que se me respete esa propiedad intelectual y ya esas copias van a estar limitadas o van a estar restringidas en cuanto a la violación de mis derechos. Y ya esa propiedad intelectual, ya esa ventaja no va a ser lo que duren en copiarme, sino la vigencia del derecho. Esa es la razón de ser y la importancia de la propiedad intelectual. Entonces, en este orden de ideas, se hace importante saber cómo hacer la gestión de la propiedad intelectual. Cuando hablamos de gestión de propiedad intelectual, estamos hablando básicamente del uso adecuado de los recursos de los cuales disponemos para la gestión de estos activos de propiedad intelectual, que a su vez tiene que estar alineado con una misión y organización una misión y visión de la organización y con un plan estratégico. Es decir, la gestión de propiedad intelectual no puede ser un asunto paralelo o aislado de la visión de la organización. Tiene que estar enmarcado dentro de toda esa misión y plan estratégico que tenga la organización para todo su actuar, todo su proceder y a su vez en cuanto a los activos de propiedad intelectual. Y eso lleva a que cuando hablamos de gestión de propiedad intelectual no solamente estamos hablando de los fines de protección, que es lo primero que se nos viene a la mente, o de los fines netamente de transferencia, sino que comenzamos a ver distintos frentes. Hacer gestión de propiedad intelectual significa tener políticas manuales, toda esa parte reglamentaria de qué es la propiedad intelectual para la organización y cómo se articula con la organización. Establecer no solamente protección, sino una estrategia de protección, herramientas para esa gestión, hacer un proceso de identificación de manera activa, establecer todo un tema de políticas de cómo se va a hacer esa explotación, obviamente, cómo se relaciona a su vez esa propiedad intelectual con los emprendimientos. Corrientemente todas las universidades tienen un centro de emprendimiento o una unidad de emprendimiento. Entonces aquí, por ejemplo, saldrían preguntas como, ¿esa unidad de emprendimiento se va a relacionar con la parte de la organización que hacen los asuntos de transferencia de tecnología, cómo es ese relacionamiento, o la oficina de transferencia de tecnología va a hacerlo individualmente para los efectos de emprendimientos de base tecnológica? ¿Qué capacidades requiere esa unidad de emprendimiento para efectos de los temas de emprendimientos que comprendan derechos de propiedad intelectual? Y obviamente todo un tema de capacitaciones. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en todos estos frentes de trabajo siempre está rondando el tema de propiedad intelectual, el cual es un asunto no tan convencional en la formación de un profesional. Te los digo, por ejemplo, yo como ingeniero mecánico nunca escuché o nunca se me entrenó en asuntos de propiedad intelectual. Es más, actualmente que estudio Derecho, lo que uno ve como estudiante de Derecho en asuntos de propiedad intelectual, en el mejor de los casos será un tema de 2 clases. Pero corrientemente uno no, en un currículum normal de Derecho, estos asuntos se tratan en la clase de bienes, en un tema particular, de pronto en la clase de comercial, un tema particular, pero uno no tiene una formación
fuerte en asuntos de propiedad intelectual. Esto es casi una formación que uno coge en la práctica o en estudios superiores, o ya por efectos de la experiencia o de la práctica, como ha sido mi caso, que me ha llevado por este camino, pero no es un tema de formación. Entonces, disponer que de por sí una persona por un título profesional de carrera básica ya tenga una formación en propiedad intelectual es muy, es muy escaso, puede que lo haya alguien, pero no es común. Lo cual significa que para efectos de gestión de la propiedad intelectual y, y lo que ello significa dentro de una oficina de transferencia de tecnología o lo que significa dentro de un grupo de investigación, lo que es cómo van a gestionar los activos de propiedad intelectual de ese grupo, será necesaria una formación y pensar en todos estos frentes. Por ejemplo, a nivel de grupo de investigación o de equipos de trabajo en investigación, podrían estar preguntándose, ok, ¿cuáles son las políticas que tiene la universidad para los asuntos de propiedad intelectual? ¿Por qué es importante hacer esa pregunta? Porque en la medida que yo conozca cuáles son las políticas de la universidad en asuntos de propiedad intelectual, yo sabré cómo negociar mis proyectos de investigación. Si se dan cuenta, casi todos los proyectos de investigación o los contratos tienen inmerso una cláusula de propiedad intelectual. Muchas veces firmamos los contratos y no nos damos cuenta, y en esa cláusula casi que nos estamos comprometiendo a que los activos de propiedad intelectual que se generen serán o de la universidad o del tercero, o a veces, o peor aún, no se dice nada. Y eso complica más los efectos de la negociación a posterior. Por lo tanto, son todos estos frentes, no solamente la protección, sino qué va a pasar con ellos, cómo lo vamos a hacer, qué políticas tiene la organización, quién decide dentro de la organización qué va a pasar con la propiedad intelectual, cuál es el esquema, cuáles son los tiempos, qué herramientas tienen, cuál es el procedimiento como tal para hacer esas decisiones. Entonces, todo lo anterior, si uno lo ve, puede escalarlo o ponerle distintas capas en la gestión de la propiedad intelectual. Esencial y primordial, tener políticas y manuales, tener al menos políticas de propiedad intelectual, como les decía. ¿Cómo se conecta esto con la organización? ¿Cómo se conecta con las líneas de trabajo de la organización? ¿Cuál es el organismo o quiénes son los que deciden en estos asuntos dentro de la organización? Posteriormente, es importante tener un tema de capacidades, porque puede que yo establezca quién va a tomar la decisión, pero si el que va a tomar la decisión no tiene conocimientos en estos asuntos, es casi que la tomará cualquier otro. Entonces, muchas veces, yo lo he visto en muchos grupos, muchas universidades o centros de desarrollo, lo que hace es que generan unos organismos de decisión y estos organismos de decisión a su vez los capacitan en asuntos de propiedad intelectual para que ellos puedan tomar decisiones y esas decisiones sean informadas y con carácter y con conciencia de las implicaciones que ellas tienen. A estas capacidades toca sumarles herramientas. ¿Por qué? Porque como cualquier otro elemento a gestionar, es necesario tener algunos mecanismos, algunas herramientas de decisión. Por ejemplo, formatos de notificación de invenciones, cláusulas, por lo menos establecer algunos formatos de contratación. Aunque yo no soy muy amante de los formatos de contratos, por lo menos sí algunas cláusulas generales que permitan iniciar negociaciones. Mecanismos de transferencia de información, dónde se van a compilar, cuál es la estructura de gestión o de comunicación dentro de la organización para los asuntos de propiedad intelectual, cuáles son los mecanismos de decisión. Y cuando habla de mecanismo de decisión, no solamente es el órgano, sino ese órgano qué metodologías va a establecer para tomar decisiones en asuntos de propiedad intelectual. A esto, ya después de que tengamos esa capa, digamos que podemos decir capas de decisión y herramientas de decisión, se tienen que sumar capas de proceso. Y es, bueno, ¿cómo se va a hacer la identificación de activos y derechos de propiedad intelectual? Y esto, que parece sencillo y demasiado básico, les digo que muchas organizaciones no lo tienen. Por ejemplo, si yo llegase a preguntarles a alguno de ustedes, ¿cuáles son sus activos de propiedad intelectual? Corrientemente, o la respuesta que yo más recibo en la mayoría de los casos es, no tenemos nada. Y esa respuesta no es porque no haya nada, es que no sabemos cómo identificar activos de propiedad intelectual, o no tenemos mecanismos establecidos, o no hay una comunicación entre el que hace la gestión y donde se genera la propiedad intelectual. Por lo tanto, no hay ese puente de comunicación y el que hace la gestión está aislado esperando a que le llegue la información, pero el que genera el activo de propiedad intelectual no reconoce en esos resultados un activo de propiedad intelectual y por ende no transfiere la información.
Entonces, es necesario establecer un mecanismo y unas políticas de cómo hacer esa identificación, para que posteriormente ahí sí podamos emprender los actos de protección. ¿Por qué? Porque es que yo protejo lo que identifico. Si yo no tengo identificado nada, no puedo proteger o no puedo, no puedo emprender acciones de protección. Entonces, si se dan cuenta, ya no es solamente cuando uno habla de gestión de propiedad intelectual, casi siempre se centra en la protección. La protección es solamente una parte de toda esa gestión. Y obviamente, después de que yo protejo o emprendo acciones de protección, es que puedo hacer explotación. Y es que yo solamente puedo explotar lo que yo tengo. Básicamente, esto es un principio de cómo yo puedo hacer uso económico de aquellas cosas de las cuales yo tengo propiedad o tengo derechos. Y es por ello que yo solamente puedo hacer explotación de derechos de propiedad intelectual de los cuales yo tengo la protección, o sea, ostento la titularidad. Cuando yo no tengo derechos de propiedad intelectual, hablar de explotación de derechos de propiedad intelectual es ilógico. Yo no puedo vender lo que no es mío. O no puedo, bueno, la legislación sí lo permite, pero digamos en principio o a nivel muy genérico, yo no puedo vender o hacer o poner en uso algo que no, de lo cual no me pertenece. Y en los mecanismos de explotación hay dos mecanismos generales de explotación de asuntos de propiedad intelectual. El primero y más común, o por el cual casi siempre históricamente nos hemos movido por los temas del licenciamiento, negociación o transferencia de los derechos de propiedad intelectual, que obviamente aquí está inmerso el tema de transferencia tecnológica. Y el segundo frente que se ha abierto camino recientemente en nuestro país es el emprendimiento o la spin-off, que es más, ya existe legislación alrededor, y es cómo disponer esos derechos de propiedad intelectual en asuntos de negocios en los cuales nos hacemos parte. Entonces, voy a tratar de abordar estos frentes uno a uno y para poder entrar un poco más en detalle. Ahora, ¿por qué es necesario tener una buena o un mecanismo de gestión de propiedad intelectual? ¿O qué buenas prácticas son necesarias? Lo primero, contar con procesos estructurados y organizados. En una organización, por ejemplo, como la de ustedes, una universidad, donde hay distintas personas generando resultados de investigación, resultados de desarrollo o resultados de extensión, o las mismas tesis de investigación, si no hay un proceso estructurado o unos lineamientos mínimos, se vuelve muy dispendioso y a la vez desorganizado el proceso de gestión de asuntos de propiedad intelectual, porque los investigadores a su vez no van a saber cómo reportar o tienen tantos mecanismos por reportar que pueden reportar de unas maneras formales o unas maneras informales, y eso puede atentar contra el mismo derecho que yo pretendo posteriormente proteger. Entonces es necesario contar con esas estructuras. Lo segundo es tener capacidades internas para la identificación, es decir, las personas que se van a hacer cargo de la gestión de la propiedad intelectual es necesario que conozcan o que tengan unas capacidades mínimas en propiedad intelectual. A su vez, es necesario que mi equipo de desarrollo tenga unos conocimientos mínimos en propiedad intelectual para facilitar la comunicación y para que ellos a su vez puedan identificar en esa primera capa qué desarrollos tienen y esos desarrollos de qué son susceptibles de protección bajo qué modalidades. Entonces, por ejemplo, desarrollar charlas como esta o una charla presencial o disponer cursos y demás. O, por ejemplo, en las épocas de vacaciones que realizan muchas capacitaciones a los docentes, realizar capacitaciones a los docentes, son distintas técnicas que se pueden hacer. Tercero, la claridad con respecto a la titularidad. Y esto conecta mucho con los proyectos cuando emprendemos proyectos de investigación. Y es, ok, ¿de quién va a ser la titularidad de esto? ¿O cómo nos vamos a distribuir la titularidad? Si esa claridad no se tiene, créanme que a posterior es muy difícil de llegar a acuerdos y es bastante complicado. La debida protección, y es, una vez yo tengo identificado un resultado que es susceptible de protección, saber cuál es la modalidad que le corresponde a ese resultado de protección. Si es un derecho de autor, si es una patente, si es un diseño industrial, si es una marca. Tengo que tener esa capacidad de decisión allí y también saber qué mecanismo le corresponde. Los acuerdos de confidencialidad. Prácticamente o particularmente en patente, el tema de la confidencialidad es muy importante.
o los secretos empresariales. Si yo no hago una gestión adecuada de la confidencialidad o si mis contratos de confidencialidad no son lo suficientemente claros y suficientes para mantener la confidencialidad, emprender acciones de protección vía patente es casi que una pérdida de recursos, porque muy probablemente pueda tener afectaciones de novedad. Establecer herramientas, como ya lo dije anteriormente, y este último, que tiene que ver mucho con las políticas, es cuáles son los mecanismos o cuál es la política de la organización en razón de la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Y que lo voy a aclarar por lo siguiente. Normalmente a las universidades, particularmente, no les gusta emprender acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual. Entonces no les gusta emprender una acción, por ejemplo, una carta de cese y desistimiento a un tercero que está haciendo explotación de esos derechos de propiedad intelectual sin su autorización. Si la universidad no tiene eso establecido dentro de la política de qué hacer en esos casos, esta pregunta siempre queda divagando dentro de la universidad. Conozco varios casos de universidades donde ante afectaciones o abusos o usos no autorizados de terceros de sus derechos de propiedad intelectual, no hay quien responda a esta pregunta. Y básicamente se queda extendida y nunca se emprende ninguna acción de protección. Por lo tanto, casi que esa propiedad intelectual la queda explotando ese tercero, no porque no existan los mecanismos en Colombia, no porque no haya una manera para hacerlo. No se emprende es porque dentro de la organización no hay un lineamiento y no hay una forma de tomar decisiones alrededor de ello. Y casi nadie se quiere hacer así, o como decimos nosotros, echarse la cruz de que fue él el que emprendió esa acción. Entonces, tener estos asuntos definidos dentro de la política es altamente importante. Entonces, hemos hablado de propiedad intelectual, pero y algo de gestión y distintas buenas prácticas. Pero yo sí quisiera, si bien la charla no está orientada o no está configurada para hacer una extensión de qué es la propiedad intelectual y en qué consiste, sí voy a hacer una breve o un ABC de estos asuntos. Cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual, indudablemente tenemos que hablar de activos intangibles. Si bien dentro de nuestra legislación no existe una definición de qué es un activo intangible, distintas organizaciones internacionales sí han hecho una definición de ello. Por ejemplo, esta definición es de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o OMPI, u OMPI como corrientemente uno indica. ¿Qué dice ellos? Dicen que los activos intangibles son todos aquellos activos inmateriales, es decir, que no son palpables, que son un producto de la creación del intelecto humano y que son susceptibles de valorización. Si se dan cuenta, es todo aquello que una persona natural es capaz de crear y que a su vez sea objeto de establecerle un valor, y es ahí donde está reposando también esa ventaja competitiva. Entonces, piensen en todas aquellas cosas que ustedes hacen en su día a día en los proyectos de investigación, en sus proyectos dentro de la universidad y hasta fuera de la universidad, todas aquellas creaciones intelectuales que ustedes realizan y que puedan llegar a ser un objeto de una valoración económica. Todo eso es considerado un activo intangible. Y a su vez, esos activos intangibles se encuentran un mecanismo de protección dentro del mundo de la propiedad intelectual. Entonces, cuando hablamos de la propiedad intelectual, voy a arrancar de izquierda a derecha. Corrientemente uno realiza 3 categorizaciones dentro de nuestra legislación. La primera es los derechos de autor. Voy a explicar más adelante un poco de los derechos de autor. La segunda es el derecho de obtentor, quien tiene nuestra legislación y otras legislaciones, y es básicamente ese mecanismo de protección para todas aquellas nuevas variedades vegetales que se generan bajo fitomejoramiento. No sé si dentro de la universidad existen grupos o personas que trabajan en esto. Fitomejoramiento es una manera, una técnica para obtener nuevas especies vegetales por el cruce de especies vegetales. Podríamos hacer como una especie de símil, digamos que cuando cruzamos, por ejemplo, 2 especies de perros para obtener una nueva especie, más o menos eso es lo que sucede con el fitomejoramiento, pero a nivel de plantas. Esas nuevas variedades vegetales tienen una modalidad de protección en nuestra legislación denominada derecho de obtentor de variedad vegetal. Y esto se revisa ante el ICA. Y dentro de la propiedad intelectual encontramos también la propiedad industrial.
Y aquí va un primer punto. Normalmente, cuando se habla de propiedad, uno escucha hablar indistintamente de propiedad intelectual y propiedad industrial. Y no es así. La propiedad intelectual es la familia y la propiedad industrial es un género, si se dan cuenta. La una está inmersa en la otra. Entonces, hablar de propiedad intelectual es macro, y hablar de propiedad industrial es algo que es una parte de ese macro, de ese conjunto. La propiedad industrial a su vez se divide en otras categorías. Tenemos nuevas creaciones, signos distintivos y derecho de la competencia. En nuevas creaciones es donde encontramos las patentes, que existen dos tipos de patentes: patentes de invención y patentes de modelos de utilidad. Y encontramos también los diseños industriales. Encontramos otro mecanismo de protección que se denomina esquema de trazado, que ya está casi que en desuso a nivel mundial, aunque todavía existen dentro de nuestra legislación. En signos distintivos encontramos todo lo que son marcas, lemas, enseñas comerciales y demás. Y a su vez, en derecho a la competencia, lo que es los secretos empresariales y los datos de prueba. Voy a tratar, a continuación voy a tratar de explicar rápidamente en qué consiste cada uno, pero si se dan cuenta, algo que uno puede deducir rápidamente de esta diapositiva es: la propiedad intelectual no son solamente patentes, como muchas veces uno piensa, o no son solamente derechos de autor, son varias categorías que tienen un frente de protección según la naturaleza de ese activo, de ese activo intangible que yo generé producto de mi intelecto. Según lo que yo genere, la naturaleza de que eso que yo genero, le cabrán una o varias modalidades de protección. Y vamos a ver un poco de eso. Entonces, derechos de autor. Derechos de autor es algo mucho más natural en la conversación corriente, porque es algo que primero es más común verlos en noticias, es más común ver hasta noticias de farándula alrededor de este asunto, pero la realidad es que todos nosotros, yo creo que todos los que estamos presentes en esta videoconferencia, hemos generado obras objeto de protección de derechos de autor. El derecho de autor protege ¿qué? Obras literarias, artísticas o científicas. Corrientemente, cuando uno habla de ejemplos de derechos de autor, se queda limitado a las obras artísticas, a las canciones, a las pinturas, y quedamos allí rotando, o las fotografías. Pero la realidad es que en el entendido de derecho de autor, las obras es más allá de lo artístico. También están las literarias y las científicas. Literarias como ¿qué? Como los libros de García Márquez o los distintos escritores alrededor del mundo. Y científicas, como las que realizan ustedes. Todos esos artículos, todas esas tesis, todos esos escritos, por ejemplo, los anteproyectos, los proyectos, los trabajos que uno realiza dentro de sus funciones académicas dentro de la universidad, por ejemplo, el trabajo que yo entrego de una materia, la tesis que yo escribí para poder graduarme como ingeniero mecánico, o la que estoy escribiendo para poderme graduar como abogado, y así sucesivamente. Todas esas obras son objetos de protección vía derechos de autor. ¿Y qué es la condición que imponen? Que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse. Es decir, escrita bien sea en físico, en papel, o escrita digitalmente, o por cualquier otro medio por conocerse. Entonces aquí piensen en todas las distintas que han existido. Hace poco revisaba o me mostraban un contrato de unas obras artísticas, que eran unas canciones, y se puso o se limitó solamente a los medios conocidos, en ese entonces el LP y los cassettes. Y resulta que posterior a eso han surgido los CDs, los DVDs, los medios digitales, los canales de monetización digital y todos estos asuntos. Entonces, vean que también, a pesar de que corrientemente las legislaciones están contempladas casi que a lo que se tiene de presente, y en la mayoría de los casos a acciones pasadas, en este caso el derecho de autor se fue más allá y dijo: listo, lo conocido y lo que se puede conocer. Entonces, para que lo tengan contemplado. Aquí hay un listado de algunas cosas que pueden ser objeto de protección vía derechos de autor. Si se dan cuenta, se extienden y no es taxativo. Es decir, esto es simplemente manera de ejemplo, pero están contemplados un sinnúmero de ellos. Entiendo que varios de ustedes son de ingeniería de sistemas. Los software, en el entendido del software, como el lenguaje de código o esa cadena de códigos, es objeto de protección vía derechos de autor, pero la cadena de códigos. Me gustaría que mantuvieran eso en mente, porque más adelante voy a volver al tema de los software. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, por ejemplo, todas esas líneas de código que ustedes desarrollan,
en sus trabajos, eso es objeto de protección vía derechos de autor. O hasta los mismos formatos. Entonces piensen en todas las cosas que ustedes han creado, que es objeto de protección de derechos de autor. El derecho de autor tiene una particularidad, y es que el derecho como tal surge, o el derecho como tal nace con la concepción de la obra. Es decir, cuando yo escribí mi tesis y termino mi tesis, en ese momento automáticamente surge el derecho y no posterior. Es de los pocos que no requiere una acción o un acto declarativo o algún acto procesal ante una entidad. Lo que uno hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la autoridad competente para estos asuntos en Colombia en cuanto a derechos de autor, es un depósito para que le tengan un número de registro, el cual se vuelve material probatorio ante un eventual conflicto a posterior. Es porque me da una garantía, por así decirlo. Se me da una garantía. Como otro asunto, aquí están las legislaciones para que le interese un poco leer más de este asunto, la ley 23 del 82 y la decisión 351 del 93. Cuando hablamos de decisiones estamos hablando de políticas dadas por la Comunidad Andina de Naciones. Es decir, es supranacional. Para que también tengan ese asunto ahí presente. Aquí es donde comienzan a surgir importancia de, por ejemplo, la Comunidad Andina. Que hace unos años era que mucha gente se preguntaba que por qué elegíamos representantes de la Comunidad Andina si eso no servía para nada. Bueno, resulta que sí sirve porque ellos emiten ciertos lineamientos, muchos de ellos en propiedad intelectual, pero también en otros asuntos que tienen alta importancia porque son de trascendencia y de obligatorio cumplimiento a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos de derechos de autor, tenemos dos tipos de derechos. Están los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales. A mí me gusta ejemplificar mucho esto con las citaciones. Muchas veces cuando estamos en la condición de estudiantes, nos molesta mucho el asunto de la citación, porque nos parece que es una pérdida de tiempo, nos parece que eso no conlleva nada, pero lo que estamos haciendo es reconociendo, cada vez que citamos a un autor, estamos reconociendo esos derechos morales de ese autor en razón de esa obra. Cuando no lo hacemos, lo que estamos es violentando el derecho moral de ese autor. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la paternidad, entre otros derechos morales que tiene el autor, como por ejemplo la no modificación de su obra. Y por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales, es decir, los derechos de la plata. Los derechos patrimoniales son todos aquellos que yo como titular de esa obra puedo ejercer unas acciones comerciales en aras a tener retribuciones económicas. Por ejemplo, cuando yo autorizo o hago la reproducción de mi obra, autorizo que se reproduzcan 10 libros de mi artículo, por ejemplo. O cuando autorizo a que se haga la traducción de mi obra del español al mandarín. ¿Por qué? Porque eso tiene unas implicaciones comerciales. Los derechos morales, importante, y hago el énfasis en esto porque conozco muchos abogados que se equivocan en este asunto. Los derechos morales solamente pueden estar en cabeza de las personas naturales. Es decir, un derecho, una persona jurídica nunca va a tener derechos morales. A lo diferencia, los derechos patrimoniales sí pueden estar en cabeza de personas naturales o jurídicas. Entonces, normalmente cuando uno hace cesiones en razón de los derechos de autor, lo que está cediendo son derechos patrimoniales. Además que los derechos morales, además de que tienen que estar en personas naturales, solamente pueden estar en cabeza del creador de la obra. Es decir, por decir, yo escribo una tesis, yo no puedo después estar diciendo, voy a hacer referencia a mis derechos morales a Beatriz. Ella es persona natural, pero el derecho moral siempre va a estar solamente en cabeza mía, mía como autor. Mientras que los patrimoniales sí los puedo transferir a Beatriz, o se los puedo transferir a la Corporación Americana o a cualquier otra organización. Eso sí lo puedo hacer. La protección, los derechos patrimoniales. La protección es la vida del autor, en este caso, en el ejemplo anterior, lo que yo dure vivo y 80 años después de mi muerte. Los derechos patrimoniales. Es aquí, por ejemplo, donde salen por qué las disputas o se hacen tan conocidos los conflictos cuando un cantante muere sobre los herederos de quién va a quedarse con los derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque estos son heredables, son transferibles. Entonces,
¿Por qué? Porque a pesar de que él ya murió, esos derechos patrimoniales subsistirán 80 años posterior. Mientras que los derechos morales nunca o sea, son vigentes siempre. Por eso nosotros seguimos hablando de la Quinta Sinfonía de Beethoven, a pesar de que Beethoven murió hace más de 80 años. Los derechos morales siempre van a seguir existiendo. Mientras que los derechos patrimoniales sí se respetarán hasta los 80 años después. Modelos de utilidad. ¿Se acuerdan dentro de aquella categoría de propiedad industrial cuando hablábamos de nuevas creaciones y que les dije que habían distintas modalidades de patentes? Bueno, una de esas modalidades es el modelo de utilidad. El modelo de utilidad es una protección que generó nuestra legislación para aquellas nuevas formas o configuraciones de mecanismos o de máquinas que hagan algo que antes no tenían o que incluyan algo que antes no tenían. A manera de estos ejemplos podemos ver en la sombrilla, entonces que el mecanismo de posicionamiento o en la silla, el caso de que se puede graduar. Esta modalidad en algunas legislaciones no existe. Es más, tiende a desaparecer en distintas legislaciones. Y recientemente en varios artículos, cuando uno habla de modelos, que uno ve modelos de utilidad, normalmente en propiedad intelectual, un asunto importante para que de pronto le interese estudiar esto académicamente. Las divulgaciones en materia de propiedad intelectual, la mayoría de ellas se da a nivel de ciertos blogs y foros. Hay muy poca o sí existe bibliografía científica, pero normalmente no tiene tanta injerencia o tanto trascendencia como sí la tienen la de ciertos blogs de distintos oficinas o distintos practicantes en propiedad intelectual alrededor del mundo. Entonces, leía un artículo recientemente de una organización que se llama IP Watchdog, y el análisis que ellos hacían del modelo de utilidad es que donde existe es corrientemente por dos motivos. O porque se valorizan las creaciones de varios de esos inventores, o porque hay abogados que no conocen muy bien el asunto de patentes de invención, o, y me disculpan la expresión, pero algo que decían allí es porque es muy estúpido el que hizo la decisión de protección. Literalmente decía así, es muy estúpido el que hizo la decisión de protección. ¿Por qué? Porque los modelos de utilidad, cuando se crearon como una modalidad de protección para aquellos desarrollos menores y como por dar cierto reconocimiento a un inventor, como por decirle, sí, lograste algo, no es tan grande, no es tan interesante, pero bueno, te reconocemos algo y por eso te vamos a dar un derecho. Entonces, como ese premio al poco esfuerzo, podríamos decir. Entonces, por eso tiende a desaparecer en las legislaciones, por ejemplo, como la estadounidense no la tienen, varios países europeos no lo tienen, y esa es la tendencia. Es más, se le llamaba la patente del obrero o la pequeña patente en el derecho francés y ya tiende a desaparecer. Entonces, nuestra legislación sigue existiendo. Desafortunadamente se utiliza mucho. Muchos de ellos, a la luz pasan por estas decisiones, estas razones que les decía anteriormente. Está contemplado en nuestra legislación en la decisión 486, otra vez volvemos al tema de las decisiones andinas, y el trámite se hace en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la oficina competente para asuntos de patentes en nuestra legislación. Voy a hablar del modelo de utilidad rápidamente porque con patentes de invención vamos a ver por qué la diferencia. Entonces, cuando vamos a hablar de patente de invención, previamente tenemos que tener claro qué son las invenciones. Las invenciones, que es lo que protegen las patentes finalmente, son ideas que se concretan en bienes. Entonces, no es la mera idea, sino la concreción. Cuando yo soy capaz de describir un desarrollo como tal, cuando yo soy capaz de describirlo amplia y suficientemente para que alguien sea capaz de reproducirlo, en ese momento yo estoy hablando de una invención. Y esa es la distinción entre eso y una idea. ¿Por qué? Porque la idea es solamente una inspiración de algo. Y esto llega a un punto que también muy corrientemente uno escucha hablar en las calles, y es que me patentaron la idea o talcito patentó tal idea. Las ideas no se patentan. Lo que se patentan son las invenciones, que como volvemos, es aquella concreción, cuando soy capaz de describir y de
de proveer suficiente información para que alguien pueda replicarlo sin tener que recurrir a mí o sin tener que recurrir a investigaciones o a ciertas pruebas adicionales, solamente con la información que yo proveo. Cuando yo soy capaz de hacer eso, estoy hablando que tengo una invención porque la tengo concretada y por eso yo puedo optar por una patente. Mientras que la idea es, por ejemplo, si yo digo quiero pintar una flor, cada uno de ustedes va a pintar una flor distinta a la mía. Eso es la mera idea, pero como yo la pinto, eso sí sería la concreción. Aunque ese ejemplo no es protección vía patente, ya vamos a ver por qué, pero es para que era para efectos de poder distinguir entre lo que es una idea y lo que es una concreción de una invención. Entonces, en este orden de idea también es importante decir la diferencia entre una invención y un descubrimiento. Una invención, lo ha dicho la OMPI, es aquella solución técnica a un problema técnico. Y aquí nos va a un punto, ya nos comienza a limitar. Veíamos anteriormente en derechos de autor las obras literarias, las obras científicas y demás. Ya acá estamos hablando de soluciones técnicas, ¿cierto? A un problema técnico. Es decir, yo no puedo proteger, o si bien puede ser un desarrollo, yo no puedo proteger vía patentes una solución social o una solución económica. Lo que protejo es la solución técnica. Entonces, ya comenzamos a sacar, a expulgar, como diría una Acosta, y comienza a sacar ciertas cosas que no son objeto de protección vía patente. Lo otro es, listo, si es una solución técnica, esa solución técnica tiene que ser producto del intelecto humano. Y ahí es donde se diferencia un descubrimiento. Los descubrimientos, como su nombre lo indica, es algo que estaba oculto a los ojos de nosotros, pero que ya existía. Mientras que la invención no existía y es resultado del intelecto humano. Entonces ahí tenemos una diferenciación y esto también lleva a otro punto y es que los descubrimientos no se patentan, que es otro asunto importante. Normalmente los descubrimientos son asuntos que son de naturaleza, son originados por la naturaleza. Entonces, ahí ya llevamos dos cosas. Las ideas no se patentan, los descubrimientos no se patentan y las invenciones que son objeto de protección vía patente son aquellas que son soluciones técnicas y que son producto del intelecto humano. Cuando hablamos, y aquí para redondear con lo anterior, es cuando hablamos de patentes, ya como dije primero, hay dos tipos de patentes de invención y modelo de utilidad. Entonces, cruzamos con los tres requisitos. Ambas tienen que tener novedad. Primera cosa. Ambas tienen que tener aplicación industrial. ¿Por qué? Porque ambas tienen que ser soluciones técnicas. La única diferencia está en un asunto o un requisito que se llama nivel inventivo. Las patentes de invención tienen que tener nivel inventivo, mientras que las patentes de modelo de utilidad no tienen nivel inventivo. Y eso lleva a una distinción. Las patentes de invención tienen protección por 20 años, mientras que los modelos de utilidad tienen protección por 10 años. Si la única diferencia entre la una y la otra es que yo no tengo nivel inventivo, y otra forma de entender el nivel inventivo es que lo mío resulta obvio, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes en los desarrollos que realizan, qué tan obvios son sus desarrollos? ¿Qué tan poco esfuerzo hicieron ustedes en el esfuerzo intelectual se hizo en la concepción de esa nueva invención? Yo estoy seguro que casi todos ustedes van a encontrar algún motivo o alguna razón que conlleve al tema de que hay nivel inventivo. Por lo tanto, si yo puedo sustentar mi nivel inventivo, ¿yo por qué me voy a ir por una solicitud de modelo de utilidad cuando lo puedo hacer a través de una patente de invención? Y además voy a tener una protección por 20 años versus la protección por 10 años. Entonces, también por eso es que es tan criticado el modelo de utilidad. Es que si yo hice un desarrollo que carece de nivel inventivo, es decir, que resulta obvio para cualquier otra persona en la misma área técnica mía, es básicamente indicar que yo no hice ningún esfuerzo en creación. Entonces, por eso es tan criticado un modelo de utilidad, por eso particularmente nosotros, Volarte Moure, hacemos siempre, emprendemos procesos por patentes de invención. Además de eso, hay otro asunto, y es que si recuerdan los modelos de utilidad, les dije que eran para mecanismos y cosas. ¿Qué significa ello? Que el modelo de utilidad no aplica para invenciones, por ejemplo, de métodos o procesos, y no aplica para invenciones de composiciones o formulaciones. Entonces, si mi desarrollo es un nuevo método de hacer algo,
o una nueva composición, obligatoriamente yo tengo que irme por patente de invención. No lo puedo hacer por modelo de utilidad. Es decir, la única tipología de desarrollo que comparte patentes de invención y modelo de utilidad serían las máquinas. Pero volvemos a la misma discusión anterior. ¿Será que esa máquina que yo creé resulta obvia o no? Entonces, por eso, yo sí les recomiendo a ustedes, cuando estén pensando en patentar, siempre juéguensela por la grande, por la patente de invención. Además, el que tiene la obligación de demostrar que mi desarrollo no tiene nivel inventivo es el examinador, no yo. Él es el que tiene, como diría uno en derecho, la carga de la prueba la tiene el examinador, no yo. El examinador es el que tiene que darse el esfuerzo por demostrar que no se tiene nivel inventivo. Yo, por el contrario, tengo la obligación de refutar las argumentaciones del examinador. Y en el peor de los casos, si yo solicito una patente de invención y el examinador me logra demostrar que no tengo nivel inventivo, y estoy hablando de que es una máquina, y no tengo manera de contravertir esa argumentación del examinador, pues me quedo con una patente de modelo de utilidad. Pero siempre emprendan por patentes de invención. Otro asunto importante aquí, normalmente, como les dije, muchas oficinas no tienen patentes de modelos de utilidad. Entonces, si yo emprendo un proceso de protección vía patente de modelo de utilidad en Colombia y posteriormente me voy a protegerlo en Estados Unidos, por ejemplo, es y ya ha pasado, el examinador estadounidense se va a criticar mucho mi proceso en Estados Unidos indicándome, pero susténtame por qué en tu país haces un modelo de utilidad y acá me vienes a solicitar una patente de invención. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones afectan mucho, no solamente en lo que voy a obtener, sino en el mismo trámite como tal. Y obviamente en los efectos de transferencia. Porque una patente de invención vale mucho más y es mucho más interesante para el mercado que una patente de modelo de utilidad. Por las diferencias. La patente de invención 20 años, la modelo de utilidad 10 años. Y eso obviamente habla de cuánto tiempo yo puedo conservar la ventaja competitiva y por lo tanto va a tener más valor una que la otra. Los diseños industriales. Los diseños industriales solamente protegen la estética, el cómo se visualiza un producto. No protege la funcionalidad ni las ventajas técnicas del mismo, sino solamente esa visual del mismo. Y es muy importante esto porque muchas veces cuando a alguien se le presenta que desarrolló fue un producto, por decir, la estética de un celular, digamos que alguno de ustedes desarrolla la estética de un celular, o se desarrolla un celular, muchas veces se tiende a pensar que el mecanismo de protección es en diseño industrial, pero como el diseño industrial no protege la funcionalidad, todas esas ventajas, por ejemplo, de cómo funciona ese celular, si una nueva antena, un nuevo sistema de pantalla y demás, eso no lo protege el diseño industrial, solamente cómo se aprecia, cómo se ve. Secretos empresariales. El secreto empresarial que tienen qué pena que vi una pregunta allí. El tiempo de las patentes se cuenta desde el momento en que se hizo la presentación. Es decir, si yo presento una patente hoy, a pesar de que me la otorguen en 3 años, mi vigencia del derecho, es decir, esos 20 años, se cuentan a partir de hoy, que fue cuando hice la presentación, no cuando me la otorguen. Eso es también un asunto importante a considerar, porque durante el término que pasa entre la presentación y que se lo otorguen, eso se trata de que tenga una solicitud. Una vez me lo otorgan, ahí sí tengo una patente. Es un asunto importante a considerar allí. Los secretos empresariales. Es toda aquella información no divulgada que posee una persona tanto natural como jurídica, que posea legalmente, legítimamente, y que pueda utilizarse para alguna actividad que genere un beneficio, bien sea productiva, industrial o comercial, y que a su vez sea susceptible de transferir a un tercero. Entonces piensen en todo aquel conocimiento explícito que me aporta a mí una ventaja competitiva en algunas de estas actividades y que yo si lo transfiero a ese tercero, a un tercero, ese tercero también lo puedo utilizar. Por eso hablamos de conocimiento explícito, porque cuando es implícito, de pronto para los que han estudiado gestión del conocimiento, sabrán que el conocimiento implícito no es tan transferible como el conocimiento explícito. El conocimiento implícito requiere un entrenamiento diferente, básicamente el entrenamiento que se denomina maestro-discípulo, y muchas veces producto de la práctica más no de la formación. Entonces, también para que piensen en este punto, por eso el tema de ser susceptible de transferir a un tercero. Y esa información obviamente tiene que ser no divulgada. Aquí podemos encontrar, a manera de ejemplo, bases de datos, fórmulas,
campañas, planes de, por ejemplo, de estrategias financieras, planes, estrategias comerciales, estrategias de marketing. Todo eso es objeto de protección vía secreto empresarial. Tanto información técnica como no técnica, si se dan cuenta. Y esto también lleva a un punto. Muchas veces existe la disyuntiva. Si yo protejo vía patente o protejo vía secreto empresarial el desarrollo tecnológico de esa solución técnica que yo realicé. Entonces, la respuesta a eso muchas veces está en otros asuntos que voy a mostrar más adelante, pero existe mucho la disyuntiva con respecto a los secretos en este punto. ¿Qué cosas no se consideran secretos? Por ejemplo, la información contable, los estados financieros, los libros de arte y los activos de propiedad intelectual. Los tres primeros, ¿por qué no se consideran secretos? Hombre, porque por su naturaleza tienen que ser públicos. Entonces ya contravertirían ese primer principio de información no divulgada. Yo tengo que divulgar mis estados financieros, mis libros de actas de asambleas son secretos, son públicos. Yo los registro ante la Cámara de Comercio, por lo tanto son de acceso público. Los activos de propiedad intelectual, ¿por qué no? Porque si yo ya registro una marca, se hace pública. Si hago un trámite de patente, se hace público. Si hace un trámite de, por ejemplo, una obra que saco y la reproduzco y la saco al público, ya dejó de ser, ya dejó de ser secreta. Entonces, el secreto empresarial tiene unos requisitos que son, el primero, que sea secreto, como su nombre lo indica, lo cual significa que no sea fácilmente accesible a él. Y eso establece un primer reto dentro de las organizaciones. Muchas veces cuando se quiere tomar la decisión de si se protege por secreto, casi siempre esa pregunta sale un poco tarde y es porque han sucedido algunas divulgaciones o no se ha hecho una gestión adecuada de la información en aras a mantenerla secreta. A manera de ejemplo, terminamos un proyecto de investigación y obtuvimos una solución técnica para un problema, qué sé yo, vamos a poner el tratamiento de aguas en una empresa. Listo. El desarrollo es un método con una formulación. Entonces muchas veces, no, protejámoslo por secreto. Muchas veces en ese momento que nos hacemos la pregunta ya es tarde. ¿Por qué? Porque probablemente ya han sucedido cosas como, que el estudiante fue y participó en un congreso en tal parte y divulgó parte de la información. Hicimos una feria de investigaciones internas de la universidad y se divulgó información. Se hizo la sustentación de la tesis del estudiante y se divulgó su información. El estudiante escribió la tesis y la pusimos a disposición pública en la universidad, se divulgó información. O hicimos presentación de informes de seguimiento a Colciencias y no consideramos que eso era secreto, por lo tanto transferimos sin ningún criterio de confidencialidad y se divulgó información. Si se dan cuenta, es muy fácil hacer esa divulgación de información. ¿Qué recomendación les doy en este punto? Indiferente si voy a ir por patente o por secreto o por cualquier otro mecanismo importante de protección, siempre que estén trabajando en proyectos donde puede que se genere algo nuevo, siempre hago una gestión de la confidencialidad de la información. Indiferente si ya se tomaron decisiones de protección o no, pero siempre hagan una información, una gestión de la confidencialidad. Y esta es la razón de ser de por qué muchas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, son muy estrictos con la transferencia de información. Son muy estrictos con el acceso a sus laboratorios, muy estrictos con el acceso a la información de sus investigadores, con el tema de sacar la información de la oficina y llevársela para la casa. Es por este motivo. Todavía no sabemos cuál es la mejor modalidad, todavía no sabemos exactamente qué vamos a generar, pero sabemos que puede salir algo. Y queremos que cuando ese algo salga y queramos tomar la decisión, no sea tardío en cuanto a la protección que se le pueda brindar a ese activo que se haya generado. Es por eso. Entonces, primer punto, y además nosotros los latinos nos gusta hablar mucho y los colombianos más, y los costeños, yo también que soy costeño, nos gusta hablar mucho de las cosas que hacemos y divulgar, montar la foto en Facebook, hablar en el blog que tenemos, montar en LinkedIn y todo ese asunto. Entonces, estamos divulgando información. Ojo con ese punto. Segundo, que tenga un valor que esté implícito en la misma definición del secreto. Es decir, que eso ofrezca una ventaja competitiva, que tenga un valor económico, represente un valor económico para mí. Bien sea porque lo pierda o porque hago uso de ello. Si lo divulgo, pierdo ventaja competitiva, se me deprecia la empresa o dejo de generar tantas ganancias. O si hago uso de ello, se me optimizan los costos. Entonces, también ahí, bien sea porque genera un efecto por su uso o por su no publicación.
Y tercero, que es el punto donde mucha gente se equivoca con respecto al secreto empresarial, porque si se dan cuenta, lo anterior básicamente podríamos dejarlo hasta la confidencialidad, es establecer medidas razonables de protección. Y es que corrientemente cuando se habla de secreto, muchas veces la gente no establece mecanismos de protección. Establecer mecanismos de protección no es solamente el decir que esto es secreto y ya, no le decimos a nadie. Establecer mecanismos de protección es cómo se va a acceder a esa información, quién puede acceder a esa información, quién lo va a autorizar, dónde se va a salvaguardar la información. Y, por ejemplo, pueden establecer temas de blockchain, temas de acceso restringidos, encriptados, o temas también, por ejemplo, como que la información, esa información explícita va a estar en la caja fuerte donde tiene acceso solamente alguien, y para poder acceder allá necesito la autorización de esos mecanismos, toca establecer. De lo contrario, no estamos hablando de un secreto. Y es importante establecer todo esto porque si bien estos procesos no se hace una declaración ante un tercero, es decir, esto puede ser de aspecto interno dentro de la organización, en el caso de yo iniciar un proceso por violación a un secreto empresarial, yo ante un juez sí tengo que demostrar que estaba cumpliendo con estos 3 requisitos. Si yo no muestro, por ejemplo, que tenía medidas razonables, yo no estoy hablando de un secreto, por lo tanto no hubo una violación a secretos empresariales. Y aquí el punto importante. ¿Cuál es el límite de la protección? Hombre, el secreto empresarial deja de ser secreto cuando deja de ser secreto, deja de ser secreto. ¿Por qué? Porque ya la información es pública, ya no estamos hablando de secreto. El enemigo número 1 de los secretos empresariales es la ingeniería inversa. Hoy en día es muy fácil, para muchos desarrollos es relativamente fácil deducir cómo se logra. Entonces mucha gente me dice, no, es que una composición, hombre, por técnicas de análisis químico, es fácil, es relativamente fácil saber de qué se comprenden las cosas. Por lo tanto, se podría deducir. Yo no puedo hacer nada contra la actividad inventiva de terceros. Puede que yo haya logrado este resultado hoy, pero puede que un tercero también lo logre. Y en ese momento que ese tercero lo logre legalmente, es decir, bajo sus esfuerzos de investigación y desarrollo, yo no puedo hacer nada. Él no violentó mi derecho, pero ya mi secreto dejó de ser secreto, por lo tanto, yo no puedo hacer nada. Y la otra es la información de dominio público. Y es, muchas veces con información de patente, combinando documentos, yo puedo llegar al mismo resultado y por ende podría estar llegando al mismo resultado que es objeto de la protección vía secreto, y en ese caso yo no puedo hacer nada porque ellos no han violentado ningún derecho mío. Entonces, para que lo tengan presente, no todos los desarrollos son objetos, no todos los desarrollos son mejor mecanismo de protección son los secretos. Por ejemplo, las máquinas, las composiciones. Algunos métodos se podrían proteger por secretos, pero también hay que analizar el caso como tal. Entonces, hace unos años, quizás por los avances de las ciencias, uno podía decir que muchas cosas sí se podían proteger por secretos, pero hoy en día ya es muy difícil. Entonces, dimos un barrido rápido por lo que es la propiedad intelectual. Yo sé que pueden subsistir muchas dudas entre todos estos mecanismos, pero volvemos a un punto acá y es, bueno, ok, esas son las modalidades de protección, pero la otra pregunta es, ¿dónde surgen? ¿Dónde pueden surgir? Como dijimos que esto puede surgir solamente o es producto del intelecto humano, podemos tener, eh, podemos tener, puede que surja no solamente en las áreas de I+D, también puede surgir en áreas de ingeniería. Esto hablando desde un frente de una empresa, pero hablemos desde una universidad. Podrían surgir en esos proyectos de investigación y desarrollo que realizan internos o con terceros, o el proyecto de extensión, o el proyecto del estudiante de la tesis de grado, o el trabajo de la materia, de una cierta materia, puede que se haya dado un resultado. Puede surgir también de la solución que necesita dar la universidad a un problema interno. Entonces, en todos esos frentes pueden surgir creaciones producto del intelecto humano, las cuales podrían ser objeto de protección por la propiedad intelectual. Entonces, hago esta salvedad o hago esta aclaración porque muchas veces creemos que la propiedad intelectual solamente surge del I+D. Es la fuente más común, pero no es la única. Y esto se relaciona mucho con la innovación. Así como la innovación puede surgir en muchos frentes, entre ellos el más común en la investigación y el desarrollo, la innovación también puede surgir desde otras fuentes de la organización o por otras actividades. Entonces, pasamos al punto de la identificación en ese esquema de gestión. Entonces, ¿por qué es necesario hacer identificación? La pregunta más común, la respuesta más rápida a esta es, para poder proteger, pero también tenemos que saber, porque en la medida que yo hago un inventario, puedo saber qué es mío
qué me pertenece y qué tengo. Todos los grupos de investigación, o no sé cómo se organizan en el interior de la universidad, todos tienen activos de intangibles, todos tienen derechos de propiedad intelectual. El problema es que la mayoría no saben qué tienen. O sea, presuponen que tienen algo, pero no saben qué es, o cuántos son. Y muchas veces no sabemos si ese algo es de nosotros, o lo compartimos con alguien, o puede que sea un externo. Entonces, por eso es importante hacer ese inventario. En la medida que yo sepa qué tengo y de quién es que yo puedo hacer una gestión. Es decir, lo puedo incorporar a un proceso de gestión, bien sea para temas de asuntos financieros o para un tema de ver cómo lo exploto. Es decir, también en la medida que yo sepa qué tengo, puedo proveer o vender o ejercer defensa. Entonces, por eso es importante este punto del inventario. Yo creo que es uno de los puntos iniciales para poder hacer todo un tema de transferencia de tecnología. Si yo no tengo un inventario, es ilógico pensar en un proceso de transferencia de tecnología, porque ¿qué voy a transferir si no sé qué tengo? ¿Cuándo se debe hacer el proceso de identificación? Y esto se conecta mucho con lo siguiente. Cojamos solamente la fuente de investigación y desarrollo. Corrientemente se tiende a pensar que hacemos el proceso de identificación cuando terminamos el proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver los procesos en línea o como si fuese algo que el resultado solamente se visualiza al final. ¿Cierto? Entonces, cuando yo termino el proyecto de investigación, es que empiezo a iniciar el proceso de identificación para después proteger y hacer toda la cadena de transferencia. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque en un proceso de investigación yo puedo estar obteniendo resultados. Los resultados no solamente surgen al final, sino que surgen a lo largo del proceso. Y cada vez que van surgiendo resultados o el resultado se va madurando, que ese es el otro punto importante, yo tengo que ir pensando en qué gestión hago. Puede que el resultado 1 que yo haya obtenido todavía no esté lo suficientemente maduro para ameritar un proceso de protección. Entonces dejo que siga avanzando, pero ya lo tengo identificado, ya lo estoy gestionando y lo estoy monitoreando. Y en el momento correspondiente, cuando vuelve y indague el estado del mismo, veo si vale la pena protegerlo o no. Entonces, aquí va otro punto importante para el que se encargue del tema de los asuntos de transferencia de tecnología. La identificación de los activos de propiedad intelectual no se hace únicamente al final del proyecto, se hace a lo largo del proyecto. Entonces, por ejemplo, una buena práctica es tener en qué proyectos está involucrado la universidad, o tener por lo menos el core de los proyectos de I+D, en dónde está involucrada la universidad, y estar viendo los cronogramas y viendo en qué tiempos, cuáles son los tiempos y prever en qué momento se pueden salir resultados para estar monitoreando y haciendo una gestión adecuada y no solamente estar esperando que el proyecto termine para ver qué se hace. ¿Por qué? Porque cuando el proyecto termine puede que sea tarde, puede que ya se hayan hecho divulgaciones o otras cosas, o no se hayan hecho acciones que afecten la protección de la propiedad intelectual. Esto en cuanto a la identificación. Pero otro asunto importante, como les digo, el tema es cíclico, pero otro asunto importante es que la gestión de la propiedad intelectual no solamente corresponde al tema de protección, sino a asuntos de negociación. Por lo tanto, aunque no se haya emprendido o no se haya iniciado el proceso de I+D, yo tengo que hacer acciones de gestión de propiedad intelectual como ¿qué? Como esa cláusula de negociación de propiedad intelectual, esa cláusula de confidencialidad. Eso también es gestión de propiedad intelectual y tengo que haberlo hecho, aunque a un previo, un momento ex ante al proyecto de I+D. Porque, bueno, esto también obedece a que en la medida que yo identifico y estoy monitoreando, estoy generándole valor a esos activos. Entonces, la valoración no solamente es un punto de explotación, sino también que corresponde a la gestión adecuada que yo le hago a esos activos de propiedad intelectual. Otro asunto importante en la identificación de propiedad intelectual es siempre pregúntense el estado de desarrollo. Una herramienta que yo recomiendo es los TRL, que se han hecho muy populares, pero háganlo de una manera consciente. Normalmente mucha gente se queda en el análisis de TRL solamente identificando estos subtítulos. Entonces dicen, un análisis experimental y crítico, un TRL 3. La realidad es que TRL es toda una técnica de categorización de estados de desarrollo. Y entonces yo les recomiendo a esa persona que se encargue de los asuntos o los que se vayan a encargar dentro de los grupos de desarrollo, de los asuntos de transferencia de tecnología, que estén pensando en innovación, en cómo llegar al comercio y demás, empápense un poco de esta herramienta. Puede ser cualquier otra, pero empápense un poco de esto para que cuando les pregunten cuál es el TRL, puedan responder con propiedad y también a su vez sepan qué significa ello.
Por ejemplo, normalmente a una empresa le interesaría hacer una transferencia de tecnología o adquirir tecnología entre un TRL 5 o 6, dependiendo del nivel de riesgo. Algunas empresas se van hasta más arriba. Entonces, si mi desarrollo solamente está en un TRL 3, ¿qué pasa? ¿Quién va a cubrir ese desarrollo experimental corrientemente que sea necesario para llevar de un TRL 3 a un TRL 5 o un TRL 6? Si la empresa no está dispuesta a correr el riesgo, la universidad no tiene más plata y el proyecto de conciencia no me cabe. Entonces, esa gestión, ¿cómo la vamos a hacer? Pueden que existan otros mecanismos y eso afecta en la negociación, obviamente. No es lo mismo hablar de una tecnología en TRL3 de una tecnología en TRL8. Vale mucho más la de TRL8. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo para la empresa se reduce mucho, por lo tanto está más dispuesta a la inversión, porque sabe muy bien, sabe o entiende que es más fácil recuperar esa inversión. Mientras que si está en un TRL3, puede que en el momento que siga avanzando en desarrollo, eso no se lleguen a los niveles de producción industrial, por lo tanto está asumiendo un riesgo muchísimo más alto, por lo tanto yo no estoy dispuesto a pagar tanta plata por una tecnología que todavía no tiene lo suficiente desarrollo. Es muy importante que se empapen, y esto no solamente para el de I+D, todas las personas que trabajen no solamente para el de transferencia, todas las personas que trabajen en I+D deberían estar relacionadas con esto. Para el tema de software existen otras escalas, pero esta es la escala más corriente para desarrollos de productos y de desarrollos pues, en I+D como tal, el TRL. Entonces, yo sí les recomiendo ampliamente que se formen o que entiendan mucho de esto. Existen bibliografía en español e en inglés. Esto es una escala que desarrolló la NASA. Es más, ya últimamente está hablando de TRL 11. Entonces, existe suficiente bibliografía para poder entender esta escala. La otra es la priorización, listo. Ya identifiqué y tengo 10 resultados de investigación. Tengo 10 cosas que se pueden proteger y digamos que todas las 10 se pueden proteger vía patente. Ok, pero tengo solamente un recurso para proteger 3. ¿Cuáles protejo? Como es un tema de gestión y en la gestión y a su vez involucra el recurso y los recursos son limitados, más no ilimitados, puede que las creaciones sí sean ilimitadas porque las personas siempre estamos creando cosas, pero el recurso tiene un tope. Entonces el tema es cómo decido. De esas 10, ¿cuáles protejo? Entonces, aquí es muy importante que eso tenga relación. Obviamente pueden existir estos mecanismos, pero puede estar relacionado con cuál es la estrategia que busca la universidad, en qué se está enfocando la universidad. ¿Cómo priorizarlos? Hombre, irónicamente, lo que más se encuentra uno son estos, al ojo o por intuición. De esas 10 me parece que esta. De esas 10, esta que es del profesor tal, pero no hay una decisión de fondo. Lo ideal es que existieran criterios. Y esto vuelve y se conecta con el tema de las políticas y los mecanismos de decisión que tiene la universidad. Si generamos un comité, pero ese comité, ¿cómo va a decidir? ¿Qué estructura va a utilizar ese comité? ¿Cuáles son los criterios que va a utilizar ese comité? Que el criterio puede ser la política. Pero no existe política, no existen lineamientos. Entonces tenemos que generar lineamientos. Entonces aquí va dando respuesta. Si se dan cuenta, todo comienza a articularse. Ya está en la parte procesal, pero la parte procesal tiene que obedecer a una parte de políticas, de lineamientos. Por eso es tan importante la política a nivel de las organizaciones. Criterios pueden ser, hombre, yo tengo plata solamente para hacer Colombia. De esas 10 tecnologías, ¿cuáles tienen cabida en Colombia? ¿O cuáles tienen mayor probabilidad de transferencia en Colombia? Estas 2 apenas. Entonces, esas 2. Las otras 8, miraremos qué se puede hacer, pero ya tengo una priorización por estas 2. Cosas como ese tipo. O, por ejemplo, estas 2 se conectan más con otro portafolio que ya tenemos y articulan un portafolio tecnológico, listo. Entonces, por eso esas 2 se hacen parte. Pero tienen que son decisiones que tienen que obedecer a unos lineamientos y tienen que tener una razón de ser. Aspectos importantes también en la gestión de la propiedad intelectual. Y aquí ya hablando ya un poco de esa fase de transferencia posterior, es esa tecnología dónde tiene injerencia, en qué parte de la cadena de valor se involucra, cuáles son las predicciones del mercado. Esa tecnología tiene cabida en un mercado emergente, un mercado que ya va de salida o un mercado que está madurado. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tenga entendido eso, puedo saber también un tema de priorización y a su vez comienzo a generar lo que se llama el one page de las tecnologías en cuanto a la transferencia. ¿Con qué actores del mercado se involucra?
quiénes son los competidores o quién más está investigando en esto para saber si yo tengo competencia directa con mis desarrollos tecnológicos. Son temas importantes que se tienen que preguntar en transferencia. Y a nivel de trámite, que es el otro punto importante, es la gestión de la propiedad intelectual. Muchas veces en algunas organizaciones el trámite lo vemos como algo que se tiene que hacer y que no tiene efectos en la transferencia de tecnología. Y la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar los tiempos de trámite, tengo que considerar las afectaciones a las respuestas que yo doy durante el trámite y cómo me van a afectar eso en el valor de mi activo de propiedad intelectual. Por ejemplo, si yo estaba negociando una patente, pero resulta que durante el trámite me afectan el nivel inventivo y ya deja de ser patente de invención a pasar a ser modelo de utilidad, obviamente eso me afecta en el valor de esa tecnología que yo quería vender. Eso es una primera cuestión. Entonces el trámite tiene que tener unas precauciones en estar pendiente mucho del trámite, en que se cumpla, pues, se proteja lo mejor posible mi desarrollo, en aras a no afectar mis negociaciones y el valor de mi tecnología. La participación de los inventores es indispensable. ¿Para qué? Para que precisamente pueda salvaguardar técnicamente que lo que yo estoy vendiendo sí se va reflejado en esa patente, por ejemplo, o lo que yo estoy, o el software que yo digo que estoy vendiendo sí se va reflejado en ese registro de derechos de autor que yo hice y que no sea algo distinto. Es muy importante esos asuntos. ¿Qué divulgaciones se hacen? Porque si bien yo ya, después de que presento la solicitud de patente, yo puedo divulgar lo que quiera, también es importante saber esas divulgaciones cómo afectan el valor de mi tecnología. Si está llamando la atención de competidores o por el contrario los está repeliendo. O si esas divulgaciones como tal hablan de que el estado de mi desarrollo es mínimo, a pesar de que yo estoy queriendo venderle a mi cliente que tengo algo completamente desarrollado. Entonces es muy importante tener esa gestión. Entonces la función de la transferencia de tecnología o el que haga la función de transferencia de tecnología no es aislada de los investigadores, no es aislada del que hace el trámite de patentes, no es algo independiente. Por el contrario, es una función que es altamente dependiente de lo que hacen los investigadores, de lo que hace la oficina de propiedad intelectual o quien haga las veces dentro de la organización y de las nuevas líneas de desarrollo que están haciendo los investigadores. Es altamente dependiente. Es más, yo que trabajé en transferencia de tecnología y que actualmente todavía sigo apoyando ciertos procesos, la función de uno es casi que un compilador de información, pero no para nada es independiente. Uno lo que hace es compilar información para poderla articular bajo unos conocimientos que uno tiene y poder llegar a una función de transferencia de tecnología, pero no es nada independiente. Entonces, para que también ahí lo tengan presente. Lo otro es pensar en este tema de los mercados, y es los mercados hacia dónde yo quiero llegar con la tecnología, dónde tienen cabida mis competidores, esas personas que me piensan comprar la tecnología aquí en Colombia, dónde más interactúan, para yo poder también comenzar a trazar hacia dónde voy a proteger mis derechos, hacia dónde los voy a llevar, y si mi tecnología es aceptable en esos mercados. Por ejemplo, puede que una tecnología sea aceptable y se pueda manejar aquí en Colombia. La autoridad competente, por decirle, el INVIMA me la autorice, pero puede que esa misma tecnología en México, la autoridad sanitaria de México no me haya una reglamentación que no permita el ingreso o la explotación de desarrollos bajo las características que yo tengo. Entonces, eso también tengo que monitorearlo. Es importante saber. El tema de los tiempos, no voy a entrar en detalle de esto, este es el tema del proceso en patentes, pero lo que quiero aquí mostrar es que es un proceso extendido. Yo arranco con una solicitud para finalmente obtener un derecho o que me rechacen un derecho. Y durante todo ese tiempo lo que yo tengo es una solicitud. Y eso es muy importante en el momento de negociar, porque yo tengo que dejar claridad que lo que yo estoy negociando es una solicitud. Si ya a mí me otorgaron el derecho, ahí sí estoy negociando una patente. Y es muy diferente porque eso cambia el nivel de riesgo en cuanto a la negociación, porque mientras yo esté en solicitud, así como puede que me la otorguen, pueden que me la rechacen. Obviamente, si yo estoy en solicitud, yo estoy mostrando todas las buenas diligencias que yo he tenido para poder optar por una patente y eso también habla mucho de qué tan riesgoso es que me la nieguen o me la otorguen. Entonces, por eso es importante esta negociación y saber cada una de estas etapas qué significa. Por ejemplo, si yo estoy negociando una solicitud de patente y yo soy la parte industrial, y ustedes como universidad se acercan a mí y me dicen que es una solicitud de patente que todavía no ha pasado o que apenas pasó el examen de forma, significa que ni siquiera se ha publicado, por lo tanto mi nivel de riesgo es superior.
Pero si ya a mí me llegan y me dicen, ya pasó un primer examen de forma y la respuesta fue esta, y estamos pendientes de qué dice el examinador, y yo tengo la capacidad y abordo la respuesta y noto que fue una respuesta bien estructurada, y tengo formación, o alguien dentro de mi organización tiene formación en propiedad intelectual y es capaz de leer e interpretar los riesgos que están implícitos en esa respuesta, puede decir, hombre, lo más seguro es que le van a otorgar una patente, por lo tanto mi nivel de riesgo disminuye. Entonces, todo esto es importante a considerar en la transferencia de tecnología. Muchas empresas no conocen de esto en detalle, eso también es cierto, pero cada vez es más común que las empresas estén formándose o estén incluyendo dentro de sus equipos de trabajo personas que entiendan asuntos de propiedad intelectual. Y cuando no los tienen internamente, pero les interesan mucho estos asuntos, recurren a grupos o a empresas como la nuestra a que les ayudemos en ese acompañamiento de negociación y que interpretemos todos los riesgos que hay alrededor de esta tecnología. Entonces llegan portafolios, por ejemplo, a mi oficina, que yo proceso y digo, hombre, la respuesta está muy mal hecha, lo más seguro es que le van a negar la patente. O la respuesta está muy bien estructurada, de pronto habría algo para mejorar, pero el riesgo se disminuyó mucho. O simplemente están aceptando todas las críticas del examinador, lo más seguro es que se lo van a negar. Entonces, todas esas son afectaciones. Entonces, tener una solicitud no garantiza una patente, pero una muy buena gestión de la misma sí te habla de cuánto es el riesgo en que te otorguen o te nieguen una patente. La propiedad intelectual a nivel de los negocios la podemos ver bajo tres ópticas: como mecanismo de protección, como mecanismo de ataque, como un mecanismo de atracción. Las dos primeras son las más comunes, como mecanismos de protección, para evitar que terceros utilicen mi ventaja competitiva, evitar que terceros utilicen esos desarrollos que yo he hecho. Esta es una visión muy común, es esa visión casi que diabólica que uno veía sobre los activos o sobre las patentes, por ejemplo, que uno decía, que tienen patentes y eso evitan a que más nadie se les meta el rancho. Es una visión de eso. Esa visión todavía subsiste. Las empresas han cambiado un poco en ella y respecto a ciertos competidores siguen actuando de esta manera, respecto a otros actúan de una manera distinta, más de atracción y hacer negocios conjuntos, pero existe. Una visión de atacar es la defensa. El que se meta en mi territorio, lo ataco. Como yo tengo un derecho y tengo la autorización para poderlo hacer, protegerlo y ejercer la defensa, quien utilice mi propiedad intelectual sin mi autorización, lo denuncio o lo demando, porque la propiedad intelectual se da para las dos. Entonces, es cuando uno ve los litigios y muchos de estos asuntos. Esta es otra visión bastante clásica. Es muy común verla, por ejemplo, hoy en día. Antes se veía mucho en la industria de farma, hoy en día se ve más en la industria de nuevas tecnologías como las industrias de telecomunicación, y es cuando uno ve esos mapas de litigio entre Sony, Apple, Samsung, y el uno atacando al otro y mandándose demandas en Estados Unidos ante circuitos federales y demás. Es mucho esta óptica. Y la tercera, que es la que normalmente propenden las universidades y los centros de desarrollo y muchas empresas, aunque parezcan, es el tema de atraer y hacer negocios. Listo, yo tengo esta propiedad intelectual, a usted parece ser que le interesa lo mío, hagamos una negociación y llegamos a algunos contratos. O yo tengo esta propiedad intelectual, tú tienes aquella, si nos unimos podemos sacar este producto conjuntamente. O podemos llegar a tal mercado en conjunto. Hay distintos mecanismos para distintos contratos que se pueden hacer alrededor de esto. Aquí alguna lista, simplemente por ejemplo, pero afortunadamente en estos asuntos uno puede hacer tantos contratos como imaginación tenga para hacer unas cláusulas. Entonces uno puede llegar a distintos tipos de negociación. Por ejemplo, la universidad tiene capacidad de desarrollar tecnología hasta TRL4, pero la empresa le interesa asumir costo o incorporará en su producción tecnologías hasta desde TRL6. Hombre, ¿qué pasaría entre esa escala de 4 a 6? Hagamos un acuerdo, hagamos un contrato donde ambos asumimos un riesgo, teniendo presente que, bueno, la universidad tiene un tema más, propende más por la generación de tecnología, la empresa puede que le interese ese desarrollo, y si llega a funcionar y superamos ese gap tecnológico de los TRLs, a la empresa yo como universidad estoy poniendo un ejemplo, estoy dispuesto a reconocerle una exclusividad en Colombia a esa empresa. En otras partes del mundo no, pero en Colombia una exclusividad por 10 años y una regalía más baja, por decir algo. Eso se puede hacer con asuntos de propiedad intelectual, y esos son mecanismos de negociación que ayudan a que la empresa pueda asumir un riesgo, la universidad pueda trascender pueda
trascender en cuanto a llevar su tecnología, externalizarla y poder generar desarrollo en las comunidades. Otros temas, por ejemplo, que pueden pasar con algunas universidades, me interesa sacar este TRL y llevarlo a un TRL superior. En Colombia no existe ninguna empresa que esté dispuesta a hacerlo. Listo. Yo ya tengo una solicitud de patente, pero una empresa del exterior sí está dispuesta. Esa empresa del exterior podemos llegar y hacer acuerdos por decir, listo, ustedes invierten, sacamos la tecnología más adelante, le hacemos un mejor desarrollo y las licencias en el exterior puedo darle una exclusividad a usted. En Colombia no. En Colombia me interesa conservarla, que yo quiero licenciar a otras empresas colombianas. Eso se puede hacer y eso es viable, sobre todo cuando utilizamos la patente como mecanismo de atracción. Cuando hablamos de potencial comercial de las tecnologías, es importante analizar distintos frentes. Normalmente nos sesgamos solamente al frente legal y al frente de cuánto cuesta, dejando de lado muchos otros frentes. Y normalmente en el frente legal solamente nos quedamos pensando en la parte de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Pero ¿qué pasa con todos aquellos, por ejemplo, partes de qué pasará con las limitaciones legales? Esa tecnología es de libre uso en Colombia. Es decir, si el tema que yo imponga mi patente en otro producto no estoy violentando derechos de otro, es un tema de libertad de operación, o requiero permisos o autorizaciones de alguna entidad colombiana para esos fines, o la tecnología o el uso de la tecnología está violentando, por ejemplo, estoy accediendo a datos personales de otras personas, y ahí qué pasaría. Entonces, no solamente es un análisis de la parte legal estrictamente de la protección, sino también de los distintos frentes legales que pueden allegarse al uso de una tecnología. O si requiero certificaciones, por ejemplo, de ciertos organismos, no sé, norma técnica colombiana, por ejemplo. Las partes tecnológicas, obviamente, cuál es el problema técnico y cuáles son las ventajas tecnológicas que ofrece, y cuál es la ventaja frente a tecnologías de otros terceros. Toda esta parte es un tema más de argumento de venta, pero es necesario hacerlo para poder saber y sobre todo contrastar si la ventaja tecnológica que yo estoy ofreciendo está reflejada en la solicitud de patente, por ejemplo. Porque si lo que yo digo que ofrece las ventajas tecnológicas que ofrece mi tecnología no corresponden a lo que yo digo en mi patente, entonces yo para qué voy a comprar la patente si resulta ser que no la necesito. Entonces ese tipo de cosas hay que analizar. El mercado. Si hay mercado para esto, ¿dónde está el mercado? El mercado está en Colombia, el mercado está en el exterior, o el mercado regional, puedes decir, el mercado puede que sea solamente de Cartagena, o de parte del Caribe, y el resto del país no haya mercado para esta tecnología. Eso también va acercándome a mí cuáles son las ventajas, cuáles tienen más oportunidades de salir al comercio, hasta dónde yo puedo llegar, y también, obviamente, el valor. O puede que el mercado ni siquiera está en América, el mercado está en Asia. ¿Tengo yo la capacidad de llegar a Asia? Puede que haya tenido la capacidad de desarrollar la tecnología, pero de llegar a Asia tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes. La estrategia. Esta está articulada dentro de las líneas de desarrollo de la universidad, hablando desde el punto de vista de la universidad. ¿Cuáles son los potenciales licenciatarios? ¿Cómo voy a llegar a esos potenciales licenciatarios? El tema de la escala de desarrollo. ¿Qué tan desarrollada está? Si necesito desarrollar más, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tengo recursos? ¿No tengo recursos? ¿Hay quien me lo financie? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es importante. Porque puede que si yo el cuándo y el cómo y el resultado lo voy a lograr en 5 años, a ese momento que yo haya hecho el desarrollo suficiente para poder trascender a la industria, seguirá siendo interesante para ese mercado. Entonces, no es un tema solamente de lograr resultados, sino de pensar en todo ese frente de trabajo que se les viene. La parte humana, y en este es quizás uno de los más olvidados, y es que normalmente nos concentramos tanto en la tecnología que se nos olvida que eso es producto del intelecto humano. Es decir, es producto de alguien que estaba detrás de ella. Y ese alguien, o esos alguien, es altamente importante para el éxito de la transferencia y para el éxito comercial. ¿Por qué? Porque si me hacen cualquier pregunta técnicamente, sobre la tecnología, o una pregunta técnica de la tecnología, y resulta que el único que la puede resolver es el inventor, y el inventor no me está acompañando, el negocio se me puede caer. O
Entonces ahí la pregunta es qué tan comprometido, qué tanto interés hay por parte de los inventores en el proceso de transferencia. ¿Qué tanta unión hay entre ellos? Porque ese también es otro problema. Si son 5 inventores y resulta que después no se hablan entre ellos, se va a hacer un problema para mí hacer la transferencia porque es que los requiero a los 5. Entonces, y eso pasa mucho. Yo conozco muchos casos de inventores que ya no se hablan entre ellos. Entonces, ¿quién es el líder? ¿Qué tan cohesionado está ese equipo? Ese equipo o es uno que de respuesta a toda la información. ¿Cuál es la relación entre el vínculo de los inventores con la organización? La organización ostenta el derecho de la patente, pero resulta que los inventores no tienen ninguna relación con la organización. Entonces, si yo necesito recurrir a ellos para el proceso de transferencia y si ellos no tienen ninguna obligación con la organización, ¿cómo los voy a vincular al proceso de transferencia? Si ellos no tienen la obligación de asistirme. Entonces, es importante ese tipo de preguntas. U otras todavía que parecen más obvias, pero que sean mucho, sobre todo en transferencia internacional. Es, listo, esta tecnología es muy buena, interesantísima, la vamos a vender en Europa. Y en los inventores, ninguno de los inventores habla inglés. ¿Qué voy a hacer en ese caso? ¿Voy a utilizar un traductor simultáneo o voy a pagar un traductor cada vez que lo requiera? ¿Cómo voy a solventar eso? Entonces es importante reconocer las capacidades de relacionamiento entre los inventores y las capacidades propias de ellos en esa comunicación. O peor aún que he visto en algunos casos, le derogan o le dejan el proceso de transferencia a los inventores y resulta que el inventor no tiene capacidades o no tiene habilidades de negociación. No tenemos por qué obligarlos que las tengan. Entonces, también pensar que el proceso de transferencia lo va a hacer el inventor solo puede ser un grave error, porque la transferencia de tecnología también tiene que tener unas capacidades de negociación como tal, que no necesariamente, hay que entender técnicamente de lo que se está negociando, pero también hay que tener unas capacidades diferentes, unas habilidades distintas que obedecen muy corrientemente a las capacidades de venta, de negociación, entender aspectos legales, entender aspectos de negocio, aspectos económicos, aspectos tecnológicos y manejar emociones, manejar egos. Entonces, el tema de transferencia de tecnología no es solamente el hecho de que exista una tecnología, sino articular una cantidad de capacidades. Es muy importante estas cosas, aunque parezca carreta, pero yo he visto muchos procesos de transferencia que se han caído por estos asuntos. La parte económica, y es muy importante esto también, es, listo, el implementar tecnológicamente lo que yo desarrollé, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tiene que invertir la empresa? ¿O le significa un ahorro? Y esa inversión en cuánto tiempo la va a recuperar. ¿Qué tanto tiene que modificar su planta de producción? ¿O qué tantas adecuaciones técnicas tiene que hacer y qué significan ello? Si tiene que contratar personas nuevas con nuevas capacidades, o ya las tiene, o simplemente es un entrenamiento. Ah, bueno, si la implementación de esa tecnología es solamente, también implica un tema de entrenamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese entrenamiento? ¿Lo vamos a cotizar? ¿No lo vamos a cotizar? ¿Lo vamos a tener implícito solamente con el contrato? Todos esos aspectos son importantes. En los contratos, pues ya no está cogiendo el tiempo, va a pasar aquí rápidamente. En los contratos, uno de los asuntos más importantes a considerar es si se va a hacer un solo pago, si se van a hacer regalías, cómo se van a valorizar esas regalías, cada cuánto se van a pagar las regalías, sobre qué vamos a hacer las regalías, si la transferencia, si la propiedad intelectual se transfiere o se licencia, porque es diferente ceder a licenciar, si la licencia es exclusiva o no, si va a ser compartida sectorialmente o no, hasta cuándo. Todos esos son asuntos que se tienen que considerar. Y aquí volvemos al punto. Hay que entender un tema legal y otros temas de negociaciones. Bueno, son unas partes, resumido lo que le estaba diciendo. Y un punto final que quería dejar en las spin-off, porque están siendo muy, pues están muy en boca hoy en día. Y es otro mecanismo de transferencia. Anteriormente estábamos hablando solamente de la transferencia en licenciamiento, pero en las spin-off, que es la generación de empresas corrientemente de base tecnológica, muchas veces se generan distintos escenarios. Un escenario es, bueno, lo primero es que es un mecanismo de transferencia de tecnología porque es una forma de disponer tecnológicamente lo que se desarrolló dentro de la universidad para uso o sí, para acceso en la comunidad. Una forma, estas son definiciones. Nosotros encontramos, hay varias tipologías, pero nosotros categorizamos 4 esencialmente y es, una es donde el investigador crea la empresa
a partir de una transferencia que le hace de la transferencia de resultados de la universidad. Es decir, el investigador crea la empresa de manera independiente, pero para ello es necesario que la universidad le transfiera la tecnología. Aquí volveríamos a lo mismo. Se va a hacer una sesión, un licenciamiento, se va a hacer por regalía un pago único. ¿Cómo va a ser esa transferencia? Se hace muy importante tenerlo definido. Y esa tecnología particularmente también se considera que se pueden transferir a aquellos otros proyectos donde el mismo investigador viene trabajando. Otro escenario es que la universidad crea la empresa sola o con participación del inventor. Entonces, básicamente es un escenario que tiene dos subescenarios, y es la universidad crea la empresa, el inventor, cuando hablo de participación es que el inventor es parte societaria de la organización, o sea, no que trabaja para la empresa, sino que es parte societaria, es decir, universidad y investigadores están al mismo nivel como socios. Ese también es otro punto, porque si la propiedad intelectual en principio es de la universidad y la aporta a la empresa, ya deja de ser de la empresa, ¿qué pasaría en ese caso? Entonces, el inventor también puede dar, pues no tiene titularidad, sino la empresa que se crea genera titularidad sobre esa propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo va a ser ese objeto de transferencia allí? Es importante porque se dan cuenta, varían los titulares en esto. Otra es, la empresa, la universidad crea una empresa con un tercero. Con un tercero es ni siquiera un inventor, sino, por ejemplo, otra empresa o una persona diferente al inventor. Vuelve y juega. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? ¿Cómo es el contrato? ¿Cómo va a ser ese aporte de la propiedad intelectual a esa nueva empresa? Y la otra es que un tercero, ni la universidad ni el inventor, alguien completamente externo, genera una empresa y en la cual explota los derechos de propiedad intelectual. Va a ser una sesión, va a ser un licenciamiento, hasta cuándo, cómo va a tener derecho de preferencia sobre los nuevos desarrollos, cómo va a ser ese asunto allí. Esto es ampliamente importante y es muy... yo aquí sí le puedo decir, estas empresas como tal difieren mucho de los emprendimientos convencionales porque aquí lo que más se discute y lo que más tiene valor es la propiedad intelectual. ¿Cómo va a ser esa gestión de la propiedad intelectual aquí? Estos son los que les estaba comentando, pues aquí en otros puntos de ventaja. Yo creo que esto pues lo podemos pasar. Y lo último que quisiera compartirles es, siempre cuando hablen de o estén inmersos en temas de propiedad intelectual, piensa en global, actúa en local. Y es por lo siguiente, muchos de los procesos en gestión de propiedad intelectual se pueden iniciar a nivel local, a nivel Colombia, pero siempre estén pensando en cómo llevarlo a otras partes del mundo, porque la tecnología no solamente tiene, o lo que ustedes desarrollan no solamente tiene uso en Colombia, puede tener uso en distintas jurisdicciones. Y aquí, en Colombia, afortunadamente, hay muy buenas capacidades para los asuntos de gestión de propiedad intelectual en todos estos frentes, desde el tema de identificación, protección, transferencia, acompañamiento en estructuración de spin-off, todos estos asuntos existen buenas capacidades. Gente formada, tanto a nivel local como a nivel externo, que tiene la capacidad de asesorarlos y acompañarlos en este proceso. Pero siempre piensen en cómo llevar esto hacia afuera, teniendo presente mucho las injerencias que tienen en los distintos procesos de protección y todos los momentos de decisión, de divulgación de los asuntos de propiedad intelectual. Muchas gracias, es lo que les quería compartir el día de hoy. No, muchas gracias, Eddie, por tu charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta para nuestro conferencista. Eddie, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un gusto, con mucho gusto, y espero tener la oportunidad de pronto realizar otra charla presencialmente cuando todo esto pase en las instalaciones de la universidad. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad, y esperamos que nos volvamos a ver en una próxima. Muchísimas gracias, excelente charla. Espero que los estudiantes que de pronto estaban aquí con nosotros les haya interesado también el tema, porque ellos sobre todo ahora mismo están en ese crecimiento igual que nosotros, y creo que esto los dejó bastante motivados.
Bueno, entonces, pues gracias a todos por su asistencia. Entonces, damos por finalizado el webinar y los esperamos ver en futuros webinars que vayamos organizando.